Ok, bueno, vamos ahora sí a darle paso a nuestra invitada del día de hoy, que es la asambleísta de Pichincha por Unión por la Esperanza UNES, Gisela Garzón, a quien queremos saludar primero muy cordialmente y agradecer por su tiempo. Me avisa, por favor, ahí está Gisela. Muy buenos días, Gisela, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Outsiders. Gracias a ustedes por la invitación, muy buenos días y gracias también a quienes siguen esta entrevista a través de los canales digitales. Un gusto para mí Bueno, estar aquí. muchas gracias. Bueno, la verdad es que lo que ocurre en la asamblea a mí me confunde cada vez más. Esta semana el presidente dijo que estaba dispuesto a destituirlos a todos. Y quiero saber su percepción primero al respecto sobre estas declaraciones que parecen incendiarias ya. Incendiarias y además de una ignorancia suprema, que no debería ser la característica de un presidente de la República. Él no tiene la competencia para hacer eso y abogados destacados, como por ejemplo Mauro Andino, lo ha explicado claramente que la única forma, si así lo desea, es aplicar el procedimiento de muerte cruzada, un procedimiento constitucional que tiene dos aristas, digamos, aquel que activamos en el tiempo de la paralización respecto al 130, numeral 2, y aquel que tiene la posibilidad de ser el presidente, disolver la asamblea, pero él también se va a su casa. La cuestión aquí es que él sabe que no va a volver a ganar, que los índices respecto a su aprobación son deprimentes para quien lleva un año y poquito de gestión y sobre todo que está tan salpicado de cosas que tiene que sostener el poder a como dé lugar, aunque esto le signifique otro tipo de escenarios, por ejemplo, pelearse con la Asamblea Nacional. Pero hagamos una retrospectiva, si se quiere, respecto a la instalación de la Asamblea Nacional. Fue la bancada de Creo quien puso a Guadalupe Doria en la presidencia de la Asamblea. Fue la bancada de Creo quien la sostuvo durante meses mientras ella estaba en estos ridículos judiciales. Digo ridículos porque no habían sustentos para los pedidos que ella hacía. Y fue la Entonces el bancada de gobierno Creo quien siempre se negocia, opuso a ¿no? estos cambios. Entonces el gobierno no solo que negocia, sino que mantiene el control. Y ahora que no lo tiene, no porque esté mal que el gobierno pierda el control, sino porque la asamblea es el espacio de representación de la diversidad del país. En la asamblea hay diversidad de bancadas, cada uno tiene diferentes perspectivas, diferentes integrantes, diferentes representaciones. Si no se entiende que esa diversidad implica que no siempre se le dé la razón al gobierno, implica que hay un contrapeso, que la institución representa también eso, que además de la institución que le fiscaliza al Ejecutivo, que tiene que estar encima del Ejecutivo para que sus acciones no sean erróneas. Por lo tanto, esta suerte de pretender asustar a la Asamblea Nacional, primero que no nos asusta porque no tiene facultades legales, y segundo que no es nuevo, porque viene diciendo de la muerte cruzada cada Claro, quien alguno de sus justamente proyectos eso de ley iba. se cuestiona. Viene presionando el botón de la muerte cruzada desde hace más de un año, creo que desde que se posesionó. Uh -huh. Y cada vez me quedan más dudas sobre cómo es el trato ahí adentro, ¿no? Yo no sé si en algún momento ha existido un diálogo de verdad, aparte de lo que se dice, que tienen tratos por X o Y cosa, pero no sé si hay un diálogo entre la bancada del gobierno o el BAN y UNES, por ejemplo. Las bancadas permanentemente mantienen reuniones de acercamientos, por eso sí cada una de las bancadas tiene sus coordinaciones y cada una de las bancadas plantean sus propias posturas. Recordemos que hace unos 2 meses, tal vez un poquito más, hubo una reunión abierta, pública, convocada por el presidente Saquicela con todas las bancadas para establecer cuál va a ser la agenda de aquí a los próximos meses que tiene que la Asamblea tratar, donde por supuesto se priorizó los temas de seguridad. Y ustedes recordarán que una vez que Guadalupe Llori sale, a la semana siguiente el presidente Saquicela convocó a la sesión para aprobar el tema de la ley de uso de la fuerza, que era la excusa del gobierno para no atender la seguridad ciudadana. Vemos que tampoco le ha servido para nada esta normativa que ya está vigente y publicada. Entonces, las bancadas mantienen permanentes diálogos. El asunto aquí es que se pretende que la Asamblea Nacional esté a merced del presidente de la República, que es lo que lastimosamente pasaba con Guadalupe Llori, Uh -huh. que la Asamblea estaba completamente entregada al servicio del presidente de la República, bloqueaba los temas que el presidente le incomodaban, no daba paso a las iniciativas legislativas, por ejemplo, la derogatoria de la ley tributaria y otros tantos temas que le incomodaban al Ejecutivo. Eso ya no pasa ahora y entonces la bancada de gobierno lo que busca es torpedear, cuestionar y permanentemente poner trabas al trabajo de los demás legisladores y legisladoras. La pregunta aquí es entonces, si tan impoluta es la bancada de gobierno, ¿qué va a hacer con Ana Belén Cordero y el esposo vinculado en los temas de corrupción de las aduanas? Porque Ana Belén Cordero es la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, no es cosa menor ni cargo menor, y la pusieron ahí por algo. ¿Ella va a poder fiscalizar a su esposo?
Claramente no, hay un conflicto de intereses. Por ética debería dar un paso al costado para que el gobierno esclarezca sus propios procesos, porque eso es lo que debe pasar también. El Estado es tan grande que efectivamente esas cosas pueden pasar, pero la transparencia parte porque el propio gobierno denuncie a sus propios funcionarios y eso no hace el gobierno de Lazo. Y lo que busca es distractores, entre ellos esta pelea con la Asamblea Nacional que únicamente es una pelea de uno. Para pelear se necesitan dos y en esta pelea el presidente está peleando solo. Está peleando solo como una persona que no está muy bien en sus Y cabales, eso ¿no? mismo quería preguntar, es decir, parece que hay tantas cortinas de humo que está lanzando el gobierno para frenar todos estos casos de corrupción que están saliendo a la luz, que no parece claro en realidad cuál es la cortina de humo que está tapando cuál, es decir, hay tantas capas. No, no me queda claro, la verdad, cómo puede la Asamblea funcionar con una Ana Belén Cordero que, como lo mencionabas, está como vicepresidenta para estos temas de fiscalización, cuando ella y el esposo están metidos en un tema serio de corrupción que debería Y ser lo, investigado. lo, lo, lo que más confunde y lo que más conmueve incluso es no estar seguro de cómo van a manejar políticamente esto, Gisela. Es decir, ¿qué plan tiene la Asamblea en este caso? Porque si el gobierno los acusa de esto y dice que los está amenazando de destituirlos, si tienen un contexto político en el que la ciudadanía está tratando de que no los maten afuera y tiene una percepción ya de por sí muy baja de lo que hace la Asamblea General, ¿qué planes tienen ustedes para mejorar este contexto político? La Asamblea Nacional lleva adelante varias cosas. Hablemos desde dos escenarios. Primero, los procedimentales, en términos de plazos, tiempos y demás. En cuanto a la fiscalización, están encaminados o están en proceso varios, valga la redundancia, procesos de juicio político. Uno de ellos del Consejo de la Judicatura, lo cual es importante, necesario también, porque la justicia tiene y necesita estar en mejores condiciones. Hay que adecentar la justicia, porque no se trata únicamente de cuestiones políticas o de quienes estamos en espacios políticos, sino fundamentalmente de la ciudadanía. Luego viene un proceso de fiscalización al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué hago este orden cronológico? Porque en ese orden han sido presentados los requerimientos de juicio político y la ley orgánica de la Función Legislativa determina que tienen que ser atendidos en orden de prelación, es decir, en orden de llegada. Luego estaba un proceso de juicio político al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, al ser un año electoral de cara a las seccionales, ese juicio político tendrá que postergarse porque el órgano electoral no puede ser cambiado o ajustado en proceso electoral. Y luego viene el juicio político al ministro Carrillo. ¿Estos pueden irse tratando paralelamente? Sí. Lo que tienen que hacer es respetarse esos órdenes de llegada, de abocar conocimiento y de trámite. En cuanto a la fiscalización, a eso le estamos sumando otros procesos de fiscalización adicionales. Por ejemplo, el que tiene que ver con el tema de las aduanas, que el día de ayer significó una resolución para que en las aduanas comparezcan la delegada del presidente en el tema de las aduanas y la gravedad del asunto respecto a la injerencia directa del secretario jurídico de la presidencia con lo que Lo que está está pasando en las pasando en las aduanas. aduanas es muy interesante porque me Y es parece que muy Carola grave. Ríos, la Uh-huh. encargada de las aduanas, ella ha estado en la palestra pública en este último año, en congresos y demás. Hace pocas semanas hubo un congreso de convención de buenas prácticas aduaneras Aduaneras. aquí en Uh-huh. Guayaquil y ella estuvo al mando y me parece que hubo algunos otros funcionarios. Y justo luego comienza a aparecer lo del señor Gotifredi y todo este entramado de corrupción. Y luego uno ve las entrevistas que le hacen al señor Ríos y ella no ve nada malo en todo este sistema. A lo que voy es, ¿cómo se puede abordar una persona que no ve absolutamente ningún conflicto en lo que está haciendo? ¿Cómo hace la ciudadanía y cómo hace la asamblea para encarar a una persona que no está consciente del conflicto de intereses que está ahí? Hay ilegalidades además en su designación porque no tiene la formación académica para el cargo y esa es una de las cosas que el día de ayer se expuso con bastante claridad en el Pleno de la Asamblea Nacional. No tiene las credenciales académicas que exigen la ley para asumir ese cargo. Pero además, ¿qué pasa con la aduana en sí mismo? Hay productos represados porque hay trámites estancados y burocracia excesiva en términos de procedimiento. Hay alimentos dañándose en contenedores en la aduana del Ecuador. Y una denuncia que es gravísima es que encontraron restos humanos en los espacios de aduanas del Ecuador.
Y todo eso no pasa únicamente porque la institucionalidad esté golpeada a raíz de un gobierno que no le interesa el Estado y sus instituciones, sino pasa también por la inoperancia de quien está a la cabeza. Eso es absolutamente claro. Si es que no cumple la ley quien está a la cabeza de las aduanas del Ecuador, entonces la Asamblea Nacional hace su parte, fiscaliza, presiona, exige comparecencias. Si no se cumplen las comparecencias, como ya ha pasado con lastimosamente otros funcionarios, entonces damos el siguiente paso, que es establecer y entablar los juicios políticos. Pero quiero completar un poco la pregunta que me hacían ustedes antes para no dejarlo suelto. Eso en términos de fiscalización. En términos de legislación, tenemos todas las comisiones de la Asamblea Nacional, todas sin excepción, trabajan permanentemente en el ámbito de sus competencias, unas más lento que otras, casualmente o no casualmente, más lento aquellas que están lideradas ¿Cuáles por son los las más lentas que las otras? por los asambleístas del gobierno, siempre están estancando cosas. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el tema laboral en manos del gobierno. La presidenta de la Comisión de lo Laboral es una asambleísta de gobierno y ella, por supuesto, que no va a permitir ningún tipo de ajuste que garantice derechos laborales, porque el criterio que ellos tienen es que existen demasiados derechos laborales, lo han dicho lamentablemente. Pero la agenda está establecida en función de algunos escenarios. Primero, está pendiente la votación del Código de la Salud. Recordemos que el Código de la Salud fue vetado totalmente por el entonces presidente Lenín Moreno por pedido de Guillermo Lasso y ahora se volvió a tratamiento. Esto ya pasó el año de veto total, tiene que ser ratificada la Asamblea Nacional en su texto y es por lo menos obvio que luego de todo lo que hemos pasado en pandemia y con la crisis del sistema de salud, exista un código que establezca los parámetros para atender la salud y que establezca además los reconocimientos a todas las necesidades del sistema de salud y de sus pacientes. Hay pendientes también reformatorias del tema del código penal. Hay preocupaciones en el ámbito rural respecto a delitos como el abigeato, por ejemplo. Yo soy de un cantón agrícola, ganadero, y el abigeato está golpeando muy duro a los pequeños productores y hay reformas al Código Penal. Hay No te escuché su última parte. leyes. ¿Qué cosa está afectando? No escuché esa El palabra. delito de abigeato es el robo de cabezas de ganado. Ok, Eso está afectando a las zonas rurales. Disculpa, Digamos que un disculpa la hacendado, ignorancia de nosotros dos. no hay problema. Digamos que un hacendado con 200 cabezas de ganado pierde una, es una afectación, pero no pierde su producción. Pero un productor pequeño que vive de los 10 litros que le dan sus 2 vacas y le roban una, entonces no solo que pierde la vaca, sino que pierde la fuente de ingresos de su familia. Okay. Y además, en la Comisión de Justicia de la que soy parte, estamos tratando dos cosas importantes. Uno, es un tema de especialización respecto a los jueces y a la justicia, un tema notarial y una cuestión adicional que es una preocupación que tenemos y que en eso creo que compartimos al menos la mayoría de bancadas, y es el tema de la situación carcelaria y la crisis carcelaria. Se han presentado reformas para que, entre otras cosas, efectivamente sea un sistema de rehabilitación. Y es que se pretende que en las cárceles entran los desechados de la sociedad, ¿no es cierto? Pero hemos visto que en los motines, por ejemplo... Lo conversamos ayer con Mauro Andino, justamente, y él llegó a la conclusión de que lo que quiere el gobierno es llenar las cárceles porque es un gobierno reactivo, reaccionario, que no tiene absolutamente nada en su cabeza que ayude a la prevención de la violencia, mejorando las condiciones de desigualdad y demás. Ni a la rehabilitación de las personas. Ni a la rehabilitación en absoluto. Pero en todo caso, yo no veo que en este gobierno se pueda ejercer alguna reforma que ayude a esto. Yo creo que incluso cualquier intento de la Asamblea por hacer reformas va a ser vetado por el presidente de buenas a primeras, ¿no? Sí, es lo cualquier más probable, cosa que... pero la responsabilidad que nosotros tenemos con estos temas no van a ceder ni incluso al riesgo de que haya un veto. Estamos hablando, por ejemplo, les pongo un ejemplo de lo que se ha explicado en la Mesa Legislativa de Justicia. Fiscalía tiene el rol o la competencia de rehabilitación. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional también tienen esos temas. Y estos tres temas, estas tres instituciones no se concatenan en la rehabilitación. Entonces, si Fiscalía determina una denuncia, el tratamiento de una denuncia y en causa por cualquiera sea el delito, si cae en manos la rehabilitación de un tercero que no tiene el conocimiento del delito, entonces no hay respuestas adecuadas. Y eso pasa ¿a raíz de qué? A raíz de que en la consulta popular del 2018 se desbarataron las instituciones. Y con la eliminación del Ministerio de Justicia, que tenía la competencia de la rehabilitación, esa competencia quedó en manos de terceros. No podía, lo que hacía un ministerio, atender una secretaría o una subsecretaría, porque ni en presupuestos, ni en competencias, ni en capacidades está en condiciones de hacerlo. Entonces, la rehabilitación como tal no existe. ¿Y qué es lo que está pasando? Que entonces, si a eso se le suma
la justicia que demora, las causas represadas, las prisiones preventivas en exceso y demás, pasa como en los últimos amotinamientos carcelarios, que mueren dirigentes del agua, que mueren dirigentes de organizaciones sociales, que mueren personas que estaban con prisión preventiva, que mueren personas por accidentes de tránsito, en fin, que no son quienes efectivamente están pasando un proceso de enjuiciamiento y de pena por un delito grave, por un delito mayor, quiero decir. No es lo mismo o no es comparable un asesino o un sicario con un dirigente que está ahí porque paralizó un servicio público. ¿Sí me explico? Sí, Esta claro. cuestión es tan grave y el hacinamiento carcelario es tan grave que pasa, entre otras cosas, por desbaratar aquello que ellos pensaban que el correísmo hizo mal porque el Estado obeso, porque el excesivo gasto, y las consecuencias están ahí a la vista. Pasa en Santo Domingo, pasa en el Turi, pasa en Guayaquil, pasa en la Tacunga. Y Y, aquí una cuestión muy grave también. Pensar que existen seres humanos de primera y de segunda, más allá de sus fallas, más allá de sus sentencias, más allá de sus delitos, es quitarle el peso al Estado, porque los privados de libertad son responsabilidad del Estado. Y sea quien fuere, el Estado tiene la obligación de garantizar que ese ciudadano cumpla su pena. Si es que a un ciudadano murió en el almacenamiento carcelario y tenía 25 años de condena, me estoy inventando, el Estado tenía que garantizar que después de la condena, si llegaba a cumplirlo y estar con vida, salga y se reinserte en la sociedad. No que se asesinen entre ellos como lastimosamente parece que quieren que eso suceda. Parece que quieren una especie de limpia donde mátense entre ustedes sí, y claro, una ahorrennos el especie de trabajo, purga, ¿no? pero en las cárceles, ¿no? Una purga un poco más permitida, un poco más Necropolítica le normalizada. dicen los defensores de derechos humanos a lo que está Gravísimo, sucediendo, Eh, claro. gravísimo. por otro lado, quiero ir a lo que está ocurriendo con Jorge Glass, ¿no? Quien, por supuesto, es afín a su partido. Quiero saber primero qué es lo que ocurrió con el habeas corpus, por qué se lo termina relacionando a Daniel Salcedo, ya que por lo que uno lee en los otros medios es información escueta que a veces parece relacionada Hilada, a propósito, claro, ¿no? hilada por los Entonces, pelos. quisiera saber su percepción al respecto. Bueno, primero, para no perder la coyuntura, el día de ayer estuvieron compañeros de la Asamblea, compañeros de la bancada, lograron visitar a Jorge en la cárcel y lograron evidenciar lo que ya sabíamos que estaba pasando, que no tiene atención médica, que su médico de cabecera no lo ha podido visitar, tampoco sus abogados. Cuando llegaron a la cárcel 4 no estaba el director de la O sea, él cárcel. no está bien de Eh, salud. no, él tiene además enfermedades preexistentes. Él Ok. tiene lo que se conoce como espondilitis anquilosante, que es una cuestión muscular que afecta mucho su espalda y que por los medicamentos que tiene que tomar le afectan al sistema inmunológico. ¿Qué es lo que sucedió? Que él tuvo un contagio de coronavirus y su sistema inmunológico afectado hizo que el contagio sea aún más grave a pesar de estar vacunado. Entonces, estos derechos a la salud que se le afectan a él fueron en parte los que determinaron que la CIDH establezca medidas cautelares hace ya varios meses, quizás un año y un poquito más. Estas medidas cautelares no han sido acatadas por la justicia ecuatoriana y por supuesto que aquí no pierde el ciudadano Jorge Gas únicamente, sino pierde además el país y su sistema de justicia. Luego de esto, ustedes recordarán que se da un habeas corpus hace unas semanas que se trata en Santa Elena. Sí. Jorge sale, no había riesgo de En fuga, Manglar no Alto fue, ¿no? había en Manglar Alto, no había riesgo de fuga, no había riesgo de salida del país, él estaba pasando un proceso médico también porque tenía muchos exámenes pendientes por hacerse, es una persona que es tanto privada de la libertad tanto tiempo, no ha podido hacer exámenes completos, por ejemplo, estos exámenes de escaneos totales del cuerpo y en fin, cosas que no se hacen de manera sencilla, estaba llevando adelante este proceso personal médico y fue detenido nuevamente al revocarse el habeas corpus en la casa de su madre. Es decir, no había ningún tipo de riesgo, pusieron al Estado a seguirlo, en fin, como que en realidad esa fuera la prioridad, digamos, cuando la Sí, prioridad sí, hubiera sí. sido Hubo videos que esta filtrados seguridad esté en la ciudadanía, ¿no? del ex vicepresidente Glass. Habían videos supuestamente demostrando que estaba haciendo ilegal y estaba caminando por la calle, ¿no? Claro. Hay una, Sí. indistintamente de cómo te sientas respecto a Jorge Glass, hay una especie de abuso ahí, ¿no? Me parece que sí hubo A una ningún privado de la persecución libertad le innecesaria. pueden negar la atención de salud, a ningún privado de la libertad le pueden negar el tema jurídico, a ningún privado de la libertad le pueden negar sus necesidades mínimas. Está pasando lo mismo con Freddy Carrión, con el ex defensor del pueblo. Tiene una fractura en su pierna y todavía no logra tener la atención adecuada y no logra cicatrizar su herida. Eso hace que
recuperación demore más, y lo que denunciaba su esposa es que es posible que no logre tener la movilidad adecuada si es que no logra tener una rehabilitación completa. Esas son las cosas que están mal. El privado de la libertad tiene unos derechos, sea afín a cualquier organización política que sea, no hay ningún problema. O si no El tiene día de ninguna hoy afiliación había política, una tiene audiencia que ser atendido. respecto a Jorge Glass, si no me equivoco. Sí, hubo una presentación nueva de un habeas corpus. Ha habido una serie de cosas también que pasan a raíz del otro habeas corpus. El juez que lo da, que lo acepta, ahora está detenido. Se ha evidenciado que hasta el momento de llevar adelante la audiencia no había impedimento para que este juez tome la decisión, por lo tanto el habeas corpus es válido. Pero en todo este escenario, digamos, preocupa muchísimo que las garantías constitucionales establecidas en la Constitución del 2010, del 2008, en la de Montecristi, que ha sido reconocida a nivel internacional como garantista en derechos, les estorben a unos y les faculten a otros, ¿no es cierto? Okay. Y eso es Sí. una de las cosas que están mal, digamos. Más allá del criterio que el gobierno tenga de sus adversarios políticos, porque nosotros como organización política no tenemos enemigos, nos queda claro que a Jorge se le han dado medidas cautelares que no se han respetado, nos queda claro que los procesos de derechos a la salud, a la defensa, tampoco han sido respetados, y nos queda claro que eso es persecución política. Y esa persecución política escalará en algún momento a los tribunales internacionales, donde por supuesto ya hay causas, y entonces quien perderá es el Estado, no es un tema de políticos o no. La persecución, y siempre lo dijimos, a nosotros nos ha costado compañeros en el exilio, en la cárcel, compañeros perseguidos, pero al país le está costando, como dice el presidente Correa, lágrimas de sangre. No hay medicinas, no hay establecimientos educativos, no hay trabajo en la vialidad, no hay construcción, no hay obra pública, no hay trabajo, no hay seguridad, y esas cosas se justifican por el odio en la línea política. Sin embargo, el presidente tiene el rostro de decir, sin movilizarse ni un céntimo, que ha hecho más que todos los gobiernos anteriores, ¿no? Claro, que en los 14 años que en los 14 años anteriores. Y ojalá fuera así de ser el caso, ¿cierto? O sea, ojalá hiciera algo en realidad que le permita a la gente vivir mejor, pero eso no sucede. Acabamos de ver que anoche hay una pareja asesinada fuera de su casa en Guayaquil, que mataron a una familia hace unos días, que explotaron casas, que murió gente. Hay un testimonio en Twitter de quien cuenta lo que era una señora que era empleada doméstica, que tenía su casa en Cristo el Consuelo, y que muere como daño colateral a esa explosión. Sí. El momento en el que nos quitan la paz de vivir tranquilos, de salir a tomarnos un helado sin el riesgo de que nos exploten la heladería, en ese momento entonces el Estado está fallando. Y quien digamos, está a cargo del Estado es el no es presidente que de la Guayaquil República. fue en algún momento Suiza, no es que fue Zurich en algún momento, pero este nivel ya es invivible. Es invivible. No solo la explosión, vivir. ayer un hula hula pegado explosivo Claro, en sí. media calle en el Guasmo. Ya es de una maldad la verdad es que sin Y precedentes. no es que no hay cómo atenderlo, ¿ah? O sea, no es que no hay cómo atenderlo, no porque haya sido el gobierno del presidente Correa, pero ahí está la muestra de que Ecuador llegó a ser el segundo país más seguro de Latinoamérica después de Chile. Y tomando en cuenta los ingresos per cápita, digamos, éramos un país que teníamos menos recursos, pero que caminábamos a ser uno de los más seguros. ¿Cómo se hace eso? Con política pública. ¿Cómo se hace eso? Formando a los policías, saliendo, haciéndoles atender adecuadamente. ¿Cómo se forma eso? Dividiendo las responsabilidades del ministerio para eso había un ministerio coordinador que tenía la seguridad, que tenía la política, no mezclando todo en uno solo, porque eso fue lo que hicieron cuando le dieron a María Paula Romo todos los poderes en el Ministerio de Gobierno. Ella manejaba la policía, manejaba la seguridad, manejaba la política, manejaba lo que tenía la gana de manejar. En los hospitales también manejaba. Repartía hospitales, etcétera. ¿Qué es lo que pasa entonces? Los resultados de ahora, porque esta situación de inseguridad no es que pasó de ayer a hoy, viene siendo una serie de responsabilidades y de omisiones, de las que por supuesto Guillermo Lasso fue parte, porque él apoyó a Lenín Moreno en su momento, porque en la Asamblea Nacional pasaron las leyes que Moreno proponía con los votos de Creo, y el día de hoy muchas de las cosas que están pasando son esa nefasta herencia que lastimosamente le están costando vidas a nuestra gente. Bueno, Gisela, la verdad es que ha sido una entrevista esclarecedora. Para terminar, quiero preguntarte cómo has visto este cambio entre ser asambleísta ahora y haber sido, digamos, antes estaba Fausto Jarry en tu lugar. ¿Cómo ha sido este cambio y este proceso de ser, digamos, una espectadora un poco más de afuera a estar ya dentro de todo?
Ha sido un proceso enriquecedor. Primero, yo vengo militando en la Revolución Ciudadana desde que tengo 15 años. No me gusta, me gusta bailar, Toda pero una no me vida, gusta ser entonces. bailarina en la política. Estoy en la Claro. Revolución Ciudadana, me quedaré aquí y si es que mi vida política continúa, seguirá siendo en la Revolución Ciudadana, de eso no hay duda. Pero tengo que reconocer y agradecer, principalmente agradecer el trabajo en equipo que hicimos con Fausto durante todo este tiempo. Antes de la principalización, yo fui la alterna que más participaciones tuvo a lo largo del tiempo de gestión. He estado muy vinculada a los temas de derechos de las mujeres, lo voy a seguir estando. He estado muy vinculada con esto que es una forma de ver la vida también, que es el tema de la militancia en el feminismo. Y este trabajo me ha permitido estar permanentemente en la Asamblea Nacional. Con Fausto hemos hecho un trabajo muy importante. Él sigue estando con nosotros, él sigue siendo parte de esta estructura política y por supuesto es un compañero valiosísimo, pero es importante que se sepa esto. Fausto no solo que cumplió con el reglamento del partido respecto a al porcentaje de participación de las y los alternos, sino que me permitió con la confianza del caso estar en diferentes representaciones por él y con él. Y en ese sentido, no solo que aprendo, digamos, en este ejercicio político, yo tengo 30 años, sino que reconozco que dentro de la organización hay formación, hay escuela, hay continuidad, hay orientación. Y eso es fundamental. Ahora que la crisis de la representación política es tan grave en las diferentes organizaciones, tener esta relación y esta camaradería con compañeros tan valiosos como Fausto han permitido que ahora yo esté acá, que tenga cierta solvencia, si se quiere, para entender lo que pasa en el legislativo, no desconectando que he sido funcionaria legislativa antes, fui funcionaria legislativa durante el gobierno durante la presidencia de la compañera Gabriela Rivadeneira, entonces tengo experiencia en el legislativo, Qué pero no es bueno. lo mismo ser funcionaria que estar Sí, ejerciendo un rol como claro, claro. asambleísta, ¿no? La Pero verdad hemos es logrado que hacer un trabajo en equipo muy sí. importante y eso es algo que hay que destacarlo sin duda alguna. Bueno, nos alegra saber que hay escuela. Esperemos que no nos toque un Lenin Moreno nunca más. Eh, le agradezco mucho por su tiempo, Gisela. Las puertas quedan abiertas para conversar en una siguiente ocasión. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes y a las órdenes siempre. Un excelente día. Gracias. Igualmente. Bueno, la verdad es que esclarecedora, bastante informativa la entrevista y saber Pudimos que hay conocer más detalles sobre también el estado de salud actual del ex del ex vicepresidente Jorge vicepresidente Glass. Glass, indistintamente de cómo te sientes respecto Claro, a si él. es que lo amas, si es que Si lo lo amas, si odias, es que lo odias. es una situación real y que se está manejando ya en cortes internacionales el caso de Jorge Glass, que no lo dejan salir de prisión pese a que ya ha cumplido más del 60% de su condena detrás